Bueno, una vez más, como les decía, bienvenidos a este espacio de parte de todos a la mesa, que ya les voy a contar un poquito más quiénes somos. Es un gusto y un privilegio poder estar para Adri y para mí compartiendo con ustedes hoy. En, en este día del 2 de junio es el Día de Acción en contra de los trastornos de conducta alimentaria, que se celebra, bueno, se conmemora mañana. Y todos los años, el 2 de junio, hay un tema, un lema especial, y el de este año es Desafiando prejuicios y acompañando a las familias. Y de parte de nosotras es sumamente importante poder acompañarlos a ustedes, familias, en medio de un proceso que sabemos que es duro, difícil, retador y miles de adjetivos más que ustedes mejor que yo podrían poner a lo que es el acompañamiento de un proceso de un familiar, de un ser querido que esté pasando por un trastorno de conducta alimentaria. Entre ustedes posiblemente hay algunos que están activamente acompañando en este momento. Puede que haya otros que no, que estén aquí simplemente desde una escucha de informarse más, de buscar factores protectores y prevención. Y puede que haya otros que estén, que hayan pasado por aquí, que simplemente también hayan querido pues unirse. Entonces queremos empezar contándoles un poquito del tema de hoy, que es culpa no, presencia sí, familias frente a los problemas alimentarios. Entonces, para empezar, les queremos contar un poco de todos a la mesa, quiénes somos y en qué consiste. La que sigue. Adri. Ujú. Todos a la Mesa. Posiblemente no han escuchado mucho, pero bueno, Todos a la Mesa es una organización sin fines de lucro que nace como búsqueda de apoyar a familiares y a cuidadores de personas que luchan con un trastorno de conducta alimentaria. Lo que empezamos a ver en la consulta privada, Adri y yo, es esta em, limitante que hay de poder no solamente acompañar a la persona que está pasando por el TCA, sino al mismo tiempo poder brindarle acompañamiento, recursos, apoyo, soporte a los familiares que sabemos que tienen un rol tan activo y trascendental en el tema del proceso de recuperación. Entonces, en medio de esta limitante, no solo de tiempo, sino también de recursos gratuitos en español, porque hay muchos gratuitos, muchos recursos para familiares y cuidadores, pero en inglés. Entonces empezamos a pensar cómo podemos desarrollar algo que pueda venir a darles apoyo a las familias en medio de momentos tan retadores. Y así es como nace Todos a la Mesa hace ya como un par de años. Ahí vamos dando pasitos de hormiga y poquito a poco tratando de buscar generar estos recursos, no solo para familiares, sino también poder ir a diferentes instituciones, profesionales de la salud, para que poder generar más conciencia en otros espacios también acerca de la detección y el tratamiento de trastornos de conducta alimentaria. Y Todos a la Mesa no busca, pues, por supuesto, sustituir el tratamiento, sino lo que busca es generar recursos y un acompañamiento complementario. Lo que vamos buscando es por medio de nuestras plataformas digitales, ya sea en la página web o a través de las redes sociales, que ahí se las pusimos, ir generando contenido que pueda irlos enriqueciendo a ustedes en las diferentes etapas del proceso en el que se encuentren. Entonces, los invitamos a que nos puedan, pues, seguir. La que sigue, Adri. A esta es parte de la... Vamos haciendo publicaciones semanales, quincenales, más o menos de diferentes temas donde vamos a tener blogs, tenemos videos y como les decía, también tenemos la parte de las redes sociales. Queremos también aprovechar este espacio para decirles que sabemos que nosotras como profesionales de la salud tenemos una voz importante en medio de el proceso de los trastornos de conducta alimentaria, pero también tenemos claridad de que no hay otra voz como la voz de los padres, como la voz de los que ya han pasado por ahí. Y nos encantaría que en algún momento como parte de esta organización se nos puedan unir ustedes, poder también tener padres que puedan querer venir a ser parte, a sumar material, a sumar recursos, a sumar apoyo. Soñamos con poder generar grupos de apoyo no solo dadas por nosotras las profesionales, sino que puedan haber padres apoyando a otros padres. Sabemos que no es lo mismo que ustedes reciban de pronto algo de parte de nosotras a que lo reciban de parte de otro padre de familia que va a entender de manera diferente a dónde están. Así que si a alguno se le mueve ahí un poco el corazoncito al escucharme y cree que en algún momento pues pueden ser parte de esto que nos toquen la puerta. Y realmente nos encantaría poder tenerlos como parte de este proyecto que nace de amor y es hecho meramente desde el amor. Bueno, para presentarme un poco, los que no me conocen, yo soy Marianela Ibarra, soy la fundadora de Todos a la Mesa, soy nutricionista,
tengo un máster en trastornos de conducta alimentaria y es el área pues en el que me he especializado a lo largo del tiempo. Tengo diferentes cursos en el tema, en acompañamiento terapéutico, abordaje nutricional, psicología de la alimentación consciente y bueno, diferentes múltiples formaciones. He sido docente también en el área y actualmente en lo que trabajo es principalmente en la parte pues de consulta privada, acompañando procesos de tratamiento de TCA, pero también procesos de nutrición desde lo que se llama un abordaje no centrado en el peso o un abordaje no dieta. Y quiero que ahora Adri se presente. Adri es la cofundadora de Todos a la Mesa también, pero Adri, te doy la palabra para que te puedas presentar. Muchas gracias, Nela, y también gracias a las personas que se están conectando y quienes van a ver la grabación después en diferido. Es un gusto para mí trabajar con Nela en todo este proyecto. Realmente hemos visto como que las familias y a nivel nacional se necesita mucho este tipo de fuentes y espacios, así que de corazón esperamos que todo lo que veamos hoy les funcione y les ayude a sentir un poquito menos de soledad con acompañar o criar, ¿verdad? Hijos, hijas en la era de la gordofobia y de dietas. Yo en lo personal, bueno, soy psicóloga, tengo un enfoque cognitivo-conductual y como dijo Nela, me uní como cofundadora y también me he formado específicamente en TCAs y pues bueno, es una pasión que comparto con ella, así que esperamos que todo lo que hablemos hoy les funcione, de verdad. Y Nela, paso la voz. Nela va a explicar un poquito las generalidades en caso de que alguien apenas esté comenzando a conocer todo esto, o también familias, personas que ya lo conocen de cerca. Vamos a repasar un poco. Adelante, Nela. Gracias, Adri. Quiero decirles que si alguno tiene sobre la marcha alguna duda, algún comentario, alguna consulta, puede irlo escribiendo en el chat. Vamos a tratar de dejar un espacio al final o vamos a dejar un espacio al final porque al final se trata también de poderlos pues escuchar y acompañar a ustedes. Entonces siéntanse en confianza de ir anotando. Si alguno quiere que sea una consulta pues tal vez más anónima por alguna razón, me la puede mandar ahí, ¿verdad? Directamente en el chat solamente a mí que estoy como anfitriona. Y también quiero darle el crédito a Adriana porque fue la que la mayoría de la presentación la armó ella, así que Adri, de verdad te doy el crédito por eso. Bueno, entonces, como decía, empezar, como decía Adri, empezar con las generalidades. ¿Qué son los trastornos de conducta alimentaria? Y esto es interesante porque no sé cuántos de ustedes, a pesar de que tal vez tienen un familiar, ¿verdad? O un hijo pasando por un TCA, si alguien les pregunta qué es un TCA, no sé si todos de alguna forma u otra lo pueden explicar, ¿verdad? Entonces, al final, en resumen, son trastornos mentales biológicamente influenciados que vamos a poder reconocer porque hay conductas, pensamientos y emociones que son disfuncionales hacia la comida o hacia la figura o el peso y que impactan de forma negativa en las relaciones interpersonales en la familia, en las relaciones sociales, en el aspecto académico y laboral de las personas que lo padecen. O sea, al final, de alguna forma u otra va a influir en todas las áreas. Hay una forma muy fácil, ¿verdad? Como de lo que acabo de decir, resumido, de explicarlo, que es que hay una alteración en la forma como la persona piense, siente y se comporta en temas de la comida y el cuerpo. Y al final, saber también que son mucho más que comer mucho o comer poco. Acordémonos que el tema comida y cuerpo son como los síntomas, son las ramitas del árbol, pero ahí por debajo en la raíz hay mucho más. No son problemas de autocontrol, ¿verdad? De que hay que controlarse más, sino es de sobrecontrol. Y es un tipo de mecanismo de afrontar problemas y situaciones emocionales difíciles para la persona. Impactan la identidad, el sentido de empoderamiento, de aceptación, de sentir un lugar en el mundo, de disciplina. O sea, tienen ahí una raíz, una función mucho más allá de la que muchas veces podemos ver en la persona que lo está viviendo. Y algo muy importante es que van a ser un problema, ¿verdad? Se pueden ver como un problema de ansiedad porque hay una hipervigilancia, es un cerebrito que está constantemente en alerta, captando amenazas. Hay un temor a expresar necesidades y emociones y a veces tenemos este aprendizaje de que la ansiedad debería de quitarse, cuando más bien es un camino de cómo podemos relacionarnos diferentes con esta ansiedad, cómo debemos manejar diferente esta ansiedad. Y el trastorno de conducta alimentaria para quien lo padece va a ser una forma de dar un escape, proporcionar un escape circunstancial, emocional. Y algo muy
clave, ¿verdad? Para nosotros de transmitirles a ustedes como familias hoy, es recordar que los trastornos de conducta alimentaria son multicausales, no hay una sola cosa que los genera. Se ha visto que el tema genético es muy fuerte, vean que hasta un 50% del desarrollo de un trastorno de conducta alimentaria puede venir desde la parte genética. Y lo que va a haber, por eso se dice que es un tema biológico, porque tiene que ver con la forma como el cerebro funciona, ¿verdad? De la persona. Tiene que ver también con rasgos de personalidad. Hay factores predisponentes que tienen que ver también con la sociedad en la que vivimos, con los mensajes de los que estamos bombardeados. Entonces, lo que les queremos transmitir hoy, que es mucho de lo que Adri va a hablar más adelante, es los trastornos de conducta alimentaria. No se puede decir, fue por esto específicamente. Pueden haber un factor disparador, pero al final es multicausal. Siguiente, Adri. Gracias, Nela. Ahora, bueno, yo quiero empezar a tocar el tema central de este espacio, que si Nela lo explica ahorita, el lema de este año del Día Mundial contra los TCAs es desafiando prejuicios y acompañando a las familias. Entonces, tenemos que entender que las familias cargan con un sentido de responsabilidad y culpa que es muy impuesto por la sociedad, o sea, muy propio de lidiar con la evaluación o diagnóstico de un ser querido que tiene un TCA. Automáticamente es muy normal que se busquen responsables, que se busquen culpables y lamentablemente no tenemos como una sensibilización temprana sobre estos problemas y por eso es tan común que las familias lo tomen como que fuese su responsabilidad. La culpa de mamás, papás y familias ante el diagnóstico de un TCA es súper, súper común. Hay un reforzamiento social muy fuerte sobre los roles que los padres y madres tienen que tener. Entonces, si al hijo o hija pues se le diagnostica, no sé, un problema de atracones, generalmente se culpa a las familias de que no le han sabido enseñar a comer y, ¿verdad? Ese tipo como de prejuicios tan duros. O si la persona está en un proceso restrictivo, se hace de la misma manera, como que se les culpa, como si no fuese lo que decían él ahorita, multicausal, el desarrollo de un TCA. Y bueno, esta culpa al final es una emoción totalmente normal y funcional, pero lamentablemente es mal entendida. Entonces, las familias no saben cómo gestionarlo. Es una emoción muy reforzada por el entorno. Entonces, aquí lo que queremos es brindar algunas pautas de por qué esa culpa puede ser muy transformadora. A grandes rasgos, el peso de los hijos es visto como un indicador de ser buenos padres y madres. Esto es evidencia científica y es muy crudo porque nuevamente estamos viendo el peso como si fuese una conducta y el peso no lo es. Entonces, generalmente cuando se ve a algún niño, por ejemplo, que tiene un peso alto, se culpa o se asumen cosas de la crianza familiar. 9 de cada 10 personas piensan que el peso alto es culpa de los papás y lamentablemente la ciencia, como todo, ha tenido sus altibajos y ha tenido también momentos donde se replicaron nociones sumamente poco fundamentadas e insensibles. Y bueno, para darles un poco de contexto, en la década de los 70 se hizo un estudio llamado Abnormal Mothers, que básicamente lo que decían es que la anorexia es culpa de una maternidad patológica. Entonces vean este mensaje que lamentablemente a la fecha se continúa replicando, como que particularmente la mamá es quien tiene la responsabilidad o gran parte de la responsabilidad de un TCA y todo esto se ha refutado un montón y aún así se mantienen, ¿verdad? Ese tipo de mensajes y nociones. Es usual que también las personas sean sometidas a dietas y esta parte queremos hacer un gran énfasis porque sabemos en nuestra consulta, lo hemos visto mucho que familias tal vez en ánimos de evitar que sus, ¿verdad?, seres queridos sufran bullying, sufran discriminación o incluso problemas de salud, suelen ser enviados a espacios dietéticos para que puedan hacer un proceso alimentario restrictivo y enfocado en pérdida de peso. Entonces, aquí es donde se hace como un arma a doble filo y lamentablemente es lo que a ustedes tampoco como familia les suelen explicar a tiempo y por eso la culpa ahí no debería tener lugar, porque creo que nadie aquí nace aprendido, ¿verdad? Y bueno, vamos a pensar en algunas respuestas comunes a los TCAs.
Primero es saber que cada familia va a responder diferente a un problema alimentario, que el estrés familiar es totalmente normal. El centro de la terapia que hacemos a nivel familiar busca que haya un mínimo nivel de tensiones y problemas, pero sabemos que un TCA va a irrumpir en la rutina familiar y en la rutina individual de cada miembro de la familia. Los estilos de cuidado pueden ser muy evitativos, sobreprotectores, incluso agresivos o incluso asertivos. Y aquí les queremos explicar un poco del método Maudsley, que es el modelo de terapia familiar para TCAs, y lo que se propone es incluso entenderlo como si fuesen metáforas de animales. Entonces, el estilo de cuidado de un delfín, si ustedes ven, por ejemplo, la mamá delfín siempre lleva a la cría como a la par, pero la cría va nadando sola y la mamá delfín como que la acompaña. Entonces una intenta explicar que este es el estilo de cuidado que intentaríamos implementar en un TCA. El canguro alude a la sobreprotección, porque por decirlo así, la cría va como adentro del vientre, ¿verdad? El rinoceronte, imagínense como el animal que llega y golpea todo y choca con todo, y es un estilo un poquito más como aversivo, ¿verdad? Ante un TCA. El San Bernardo es otra metáfora que se usa en esta terapia, que es como figura de cuidado, de sentirse como algo muy ameno, ¿verdad? Y de acompañar a la persona. La medusa, que sabemos que las medusas, ¿verdad? Uno las toca y duele y son eléctricas, entonces a veces puede haber familiares que tienen ese tipo de reacción ante un TCA. Y el avestruz, como la frase que decimos, se hace las del avestruz. Hay muchos patrones evitativos normales en una familia donde tal vez cuesta aceptar que hay un TCA. Y bueno, estas familias, ¿verdad? Pueden llegar a tener estilos distintos y lo que vamos a buscar es unificarlos. Y aquí una pregunta que tal vez queremos hacer, y por supuesto no tienen que contestarla aquí, pero sí queremos que quede reflexionándose, es cómo se sintieron ustedes cuando supieron que algún familiar está o está atravesando un TCA. E incluso podríamos transformarla y preguntarles a ustedes mismos si ustedes han tenido una experiencia de TCA, cómo se sintieron al saber que eso tenía un nombre. Estas preguntas son muy importantes de hacer en un espacio familiar para empezar a modificar la culpa. Otras preguntas también es pensar a quién solemos responsabilizar de un TCA o a qué factor de vida, de circunstancias intentamos ver que pueda ser muy determinante en un TCA. ¿Cuáles preguntas tuvieron o tienen? Y esto también nosotras, Nela y yo, queremos dar ese espacio por si tienen preguntas tal vez un poco más íntimas o más personales, pues que se puedan acercar con mucho gusto y en la medida de lo posible intentar aclararles un poco, ya sea por acá o por correo. Y también es muy importante preguntarse si han sentido culpa, vergüenza o miedo, que son tres emociones bastante comunes en un rol de familiar. Y lo que vamos a intentar es siempre normalizar la culpa. Más allá de eliminarla, es normalizar, pero transformarla también. Sentir miedo, preocupación y dudas ante un TCA es normal. Realmente nos sorprendería que la respuesta fuera distinta. Y, o sea, al final sabemos que ustedes van a querer lo mejor para sus seres queridos y su familia. Entonces, por supuesto que se van a sentir de esa manera. Y aquí la culpa cumple un rol funcional porque nos está intentando decir qué pudimos haber hecho distinto. Pero las familias no son culpables de un TCA, sin embargo, su rol puede marcar una diferencia muy importante en el proceso. Los problemas alimentarios no son decisiones voluntarias, no son intentos de castigar a la familia, tampoco son por vanidad, no son para llamar la atención o mostrar rebeldía, ni son fases transitorias o etapas de la adolescencia. Y lo que queremos resaltar acá es que la recuperación es posible y también la transformación familiar es posible. Es muy normal notar que en la familia tengamos a nivel individual ciertas creencias, patrones alimentarios que tal vez van muy del lado restrictivo o de la sobreingesta, etcétera, y la recuperación ayuda a que las familias también puedan verse de manera integral. Algunos obstáculos que solemos ver en consulta son estilos muy sobrecontroladores, digamos, de familias que tal vez desean como que esta recuperación sea demasiado rápida y es normal, lo entendemos, pero a veces tenemos que tomar perspectiva y hacer objetivos realistas. Eso también implica muchas veces bajar expectativas sobre la persona que se está recuperando,
porque no solo es lidiar con todas las presiones que pueda tener en su vida a nivel académico, personal, laboral, sino también la expectativa de mi familia está esperando que me recupere, ¿verdad? Muchas reglas familiares, esto más allá de lo alimentario y le compete más al área de psicología, pues vamos a evaluar qué tipo de dinámicas hay en la familia que puedan estar afectando la recuperación. Factores como sobreprotección, regaños, reproches, el miedo o la pérdida de privacidad también suelen ser ciertos factores que tenemos que empezar a modular para que no generen más tensión. Recuerden que la terapia va a buscar que se reduzcan las tensiones familiares en el proceso. Incluso, como les mencionaba, si ustedes tienen una relación complicada con la comida y el cuerpo, eso no es suficiente para que su ser querido desarrolle un TCA. Y de verdad queremos resaltar demasiado esto porque hemos escuchado familias donde alguna de las personas ha tenido un TCA durante mucho tiempo y siente que su ser querido lo desarrolló por consecuencia. Y como Nela explicaba, son factores demasiado amplios y al final, pues que alguien en la familia también tenga un TCA no va a ser un único determinante. Entonces ahí también empezamos a bajar la culpa. Los patrones familiares pueden jugar un papel importante, pero como les mencionábamos ahorita, también la genética, los medios de comunicación, los grupos de pares de su ser querido, el entorno educativo, etcétera. Y esta pregunta también se las queremos dejar como manera de reflexión. Si ustedes, en un caso hipotético, se considerarán 100% responsables o gran parte responsables del TCA de su familiar, no dudarían en involucrarse para que esta persona se recupere. Entonces, muchas veces eso es lo más importante, no centrarse tanto en qué consolidó o mantuvo un problema alimentario, sino en cómo podemos ser un factor protector y de apoyo. Este esquemita me gusta mucho enseñarlo en consulta, especialmente a los papás, cuando están haciendo este acto tan valiente de poder acompañar un TCA, y es que la recuperación está incluida dentro de todo lo que ustedes como familia tienen que hacer también. O sea, está su vida, su cotidianidad, ustedes como personas, y luego está dentro mi rol como familiar y acompañando una recuperación de alguien en un TCA. Entonces, por eso no creemos en que haya una familia perfecta a la hora de recuperar o acompañar un proceso y sí tenemos que velar porque cada persona entienda que esto genera una crisis y que tenemos que encontrar alguna forma de unificarlo y bajar las tensiones. Muchas familias identifican, por ejemplo, desafíos como a la hora de planificar las comidas, como quién se va a encargar de cocinar qué, de acompañar a la persona, etcétera, pero aquí queremos transmitirles el mensaje de que hay muchas formas de estar presente. Tal vez no todas las familias tienen a nivel logístico, económico y demás la posibilidad de estar con su ser querido todo el tiempo acompañándoles, pero hay muchas formas de poder mostrar esa presencia y que la persona se sienta menos sola. Entonces también aquí rompemos mucho este mito de que las familias deban o puedan estar siempre, siempre tan presentes en todos los procesos, porque hay muchos factores en su vida sucediendo también. Como les mencionaba, para ir cerrando esta parte, el aprendizaje es un proceso constante y dinámico, no es estático, entonces siempre hay como un pequeño espacio para que como familia podamos transformar reglas, conductas y creencias sobre la alimentación o sobre la imagen corporal. Y pues esta recuperación de un proceso alimentario va a atravesar inevitablemente su propia relación con la comida. Cuando ustedes vean a su hijo, a su hermana, a su primo, etcétera, pasar un problema alimentario, es muy normal que ustedes empiecen a cuestionarse también su propia relación y lo que buscamos es eso, que todos estemos en la misma página. E incluso hay muchas formas en que la paternidad y maternidad inspira a recuperarse de un propio problema alimentario. Entonces, sí, su hijo, su hija puede llegar a tener un TCA y ustedes eso los puede motivar para trabajar su propia relación con el cuerpo y la comida. Podemos ser el mejor ejemplo de recuperación para nuestros seres queridos, pero también pueden ser una inspiración de vuelta. Y como dije ahorita y lo reitero, no hay familia perfecta ni recuperación perfecta y podemos aceptar este cambio familiar como una constante.
Ahora Nela va a explicar algunas formas de que podemos ir haciendo este cambio, un mensaje a la vez, pero antes de pasarle la palabra, quiero que piensen qué diría la sociedad de estas dos imágenes. Si ustedes ven una niña que tiene un cuerpo delgado comiendo un helado, ¿ustedes piensan que habría mensajes de juicio, por ejemplo? Versus ver un niño que está disfrutando también de un helado, pero que tal vez tenga un cuerpo más grande. Piensan que la sociedad haría como mensajes distintos. Y tal vez si alguien quiere poner algo en el chat o compartir algo o conversando, mientras Nela sigue explicando, les dejamos ahí esa reflexión. Si hay algún tipo como de doble moral a nivel social. Adelante, Nela. Gracias, Adri. Sí, les recordamos que pueden ir poniendo dudas, consultas por el chat si quieren, que al final pues, vamos a poder tener un ratito para revisarlo. El que sigue, Adri. Ok, algo importante, quiero que les quede esta cifra aquí con respecto a lo que ya vamos a empezar a conversar un poco. Imagínense que para el año 2030 se estima que va a haber 298 billones de dólares destinados al mercado para la pérdida de peso. ¿Qué tiene que ver eso con todo lo que estamos hablando hasta ahora? Muchísimo. Y vamos a ir viendo por qué. Posiblemente muchos de ustedes ya lo saben. Como papás, familiares, cuidadores, parejas que estamos acompañando a una persona con un trastorno de conducta alimentaria, es importantísimo que ustedes se vuelvan lo más expertos que puedan en qué es un TCA. Porque entre ustedes más identifiquen, conozcan, les duela, saboreen, logren escuchar a distancia qué es el trastorno de conducta alimentaria, qué lo genera, qué lo detona, mejor va a ser, tanto para el acompañamiento del proceso como para también la parte de prevención de recaídas. Y em, identificar, hay dos términos que tanto en un proceso en medio de la recuperación como prevención o como posterior a, son importantísimos que los tengamos claros. Uno es cultura de dieta y otro es estigma de peso. Entonces quiero que piensen cuáles de ustedes me dicen facilísimo. Ya me los requetecé, los puedo explicar, puedo dar una conferencia de eso. Me encantaría que ya estuviéramos todos ahí. Pero y si no, qué dicha que estamos acá. Cultura de dieta es lo siguiente. La cultura de dieta es este sistema de creencias en los que ustedes y yo estamos envueltos, donde como sociedad hay esta sobrevaloración al cuerpo delgado, hoy en día hasta el cuerpo más fit, ¿verdad? Más musculoso. Cultura de dieta son todas aquellas decisiones que se van tomando a lo largo del día o que como sociedad se nos dice que tenemos que tomar para poder controlar nuestro peso, para no engordarnos, para mantenernos delgados. La cultura de dieta es esta creencia de que todos podemos controlar cuánto pesar, que simplemente con comer menos y moverse más, ya uno puede determinar el peso corporal. La cultura de dieta está impregnada de esta parte del estigma del peso, que ya les voy a explicar un poquito más qué es. Pero hay un peligro con la cultura de dieta y es que la cultura de dieta ha venido a secuestrar el término de salud. Entonces muchas veces es en nombre de la salud, vamos a cuidar que no subas de peso. En nombre de la salud, vamos a buscar a que bajes peso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué este mercado de pérdida de peso creen que vale lo que vale? Porque detrás de la cultura de dieta hay un gran negocio, ¿verdad? De saber que las personas andan persiguiendo este estándar de cuerpo que hay algunas personas que van a poder tener desde un lugar muy natural, como lo vamos a ver ahora, pero hay otro grupo de personas que nunca van a poder calzar ahí. Y el tema es que seguimos pensando que eso no está bien. ¿Por qué que conozcamos de la cultura de dieta nosotros en esta conversación es tan importante? Ya lo vamos a ir viendo en el camino. Y estigma de peso se habla de que es el único tipo de discriminación socialmente aceptado, por decirlo también de alguna manera. El estigma de peso son igual estas creencias que tenemos hacia las personas de cuerpos más grandes, de pesos más altos. Son estas ideas de que la persona que tiene un peso más alto nada más tiene que ponerle ganas y podría bajar de peso. Son estas creencias de que las personas de cuerpos más grandes son vagabundas, son indisciplinadas, tienen poca higiene personal, son perezosas,
El estigma de peso es todo esto que vemos en el día a día, hasta de esta parte de que una persona con un cuerpo más delgado es un cuerpo, es una persona de pronto con mayor valor, con mayor prestigio, con mayor éxito, pero otras, las personas con cuerpos más grandes, no. Yo creo que ya me van entendiendo un poco la idea. El estigma de peso es eso. Y estos dos son grandes enemigos de la recuperación de un TCA. Estos dos son factores de riesgo monstruosos para el desarrollo de un TCA. Entonces, lo que queremos estos minutos es que ustedes puedan realmente absorber estos términos, ¿verdad? Reflexionarlos, masticarlos y poder identificar cómo han estado presentes tal vez a lo largo del tiempo en sus vidas personales y en sus familias, cómo están presentes hoy y qué decisiones podemos ir tomando para poder ir nadando en contra de estos dos términos de los que siempre vamos a estar empapados e influenciados de una forma u otra, pero son importantísimos para la parte, insisto, tanto de la prevención como del tratamiento y la recuperación. Siguiente, Adel. El estigma de peso se ha visto que es una forma de estrés crónico. Las personas que viven estigma de peso, ¿verdad? Por el tamaño de sus cuerpos, son personas que viven con un nivel de estrés importante. El estigma de peso se ha visto relacionado con muchísimos temas a nivel de salud mental. Hay muchísimos temas de salud física que a veces dice realmente esto es consecuencia del peso corporal o será consecuencia del estigma del peso que esta persona vive. O sea, el estigma de peso es algo que realmente está haciendo mucho, mucho daño. Entonces, esto lo decimos para que nosotros podamos tener esa reflexión de estoy siendo yo parte de una voz que también estigmatiza, ¿verdad? El peso alto. Sabemos, como les decía, que el peso corporal, vieran que hay estudios que hablan que el peso corporal está determinado por más de 100 factores. No es solo cuánto comemos, cuánto nos movemos, las hormonas que andan de moda y todo el mundo anda hablando de hormonas también, el estrés, el sueño, ¿verdad? De pronto se hablan de ciertas cosillas por ahí que vienen a influir en el peso, el chan chan, se acabó. Hay muchísimos factores que van a influir cuál es el peso corporal que ustedes y yo tenemos hoy. Y la mayoría de esas están fuera de nuestro control. Vamos a tener como una huella genética, algo que está en nosotros determinado de más o menos cuál es el rango de peso en el que nuestro cuerpo está determinado para funcionar. Y hay personas que ese rango de peso lo van a tener más alto, y lo digo entre comillas porque es alto según los estándares, pero de pronto así funciona y ahí van a estar perfectamente saludables, y hay personas que van a tener ese rango de peso en un lugar más estándar y otros en un lugar más bajo. Pero ahí funcionan, funcionan físicamente, funcionan emocionalmente, funcionan metabólicamente. ¿Y por qué esto es importante? Y desde ya lo empiezo a resaltar. Porque si estamos acompañando a una persona que está en su proceso de recuperación, y yo, Marianela, como nutricionista, vengo y meto mano para que no me suba demasiado de peso, porque de pronto estoy llena de estigma de peso y de sesgo de peso y no quiero que suba mucho. Entonces ahí puedo estar robando a esta persona que realmente llegue a su peso funcional. Y el tema es que también ustedes como paso a paso acompañantes, esto es importantísimo, sepamos que puede ser que mi familiar, el rango de peso que necesita para funcionar es un peso alto. Y ahí es donde hay que empezar a ver eso que nos empieza a generar, ¿verdad? Entonces, lo que queremos aquí aclarar es, el peso no es una conducta. Yo no le puedo decir a una persona pierda peso porque no es algo que está 100% en su control, ¿verdad? Las familias muchas veces, como decía Adri, y muchas veces reforzado por los mismos profesionales de la salud, eso es aquí lo que es como difícil, ¿verdad? Van a buscar poner a niños o adolescentes en procesos de dieta, en procesos restrictivos, desde una búsqueda de ayudar, no solo por la parte del bullying, de que no sea rechazado, de todo este estigma de peso que estamos hablando, sino muchas veces desde este punto de vista de salud, ¿verdad? Como que desde ahí muchas veces se generan estos procesos restrictivos iniciales. Pero vean qué delicado esto. Y aquí es donde también nosotros que somos mensajeros de todo este mundo de la prevención de los TCA, siempre somos muy enfáticos en esto. Como les decía al inicio, los trastornos de conducta alimentaria son multicausales, ¿verdad? Son muchos factores lo que los va
a influenciar. Pero lo que se ha visto que es el mecanismo central de acción, o sea, lo que dispara el trastorno de conducta alimentaria es el momento en el que la persona, pensemos el niño, el adolescente, entra en una restricción calórica. El momento en el que el chico o la chica empieza en un proceso de dieta, ese es el momento donde este cerebrito vulnerable por sus rasgos de personalidad, por su biología, por su entorno, por su genética, empieza a disparar los síntomas de sobrecontrol, de ansiedad, de obsesión. Piénselo tal vez en sus propias historias con sus hijos, ¿verdad? Si ustedes logran ahí como decir, "Ah, tiene sentido un poco lo que Marianela está diciendo". Entonces, parte de nuestro mensaje de no poner a niños o adolescentes en procesos de dieta es porque no tenemos una forma de saber si ese es un cerebrito vulnerable. No sabemos si a partir de esa dieta que ese chico hace puede empezar un trastorno de conducta alimentaria. Pero Nelly, la salud hay muchas formas de trabajarla que no tiene que ver con manipular e influir la parte del peso. Más bien cuidado y no, como les pongo ahí, les ponemos ahí un proceso de dieta, de empezar a controlar la comida, de empezar a quitarme cosas, de empezar a pasar hambrita, de empezar a hacer más ejercicio para quemar calorías, pueden más bien terminar generando un daño emocional en mi relación con la comida y metabólico importante. Se ha visto que los procesos de dieta generan lo que se llama un ciclaje del peso. Y si alguno de ustedes ha sido dietante a lo largo de la vida, podría dar fe de esto. Se empieza una dieta, se pierde peso, pero luego se gana y no se gana solo ahí, sino se gana un poquito más y se vuelve a perder peso. Ese ciclaje del peso se ha visto que es algo que daña muchísimo metabólicamente. Entonces, más bien, a veces poner a los chicos en procesos de pérdida de peso pueden terminar generándoles un aumento de peso más bien mayor al que ellos estaban determinados para tener. Y algo importante aquí es que el proceso restrictivo que despierte el trastorno de conducta alimentaria no necesariamente es una dieta para querer verse mejor, ¿verdad? Sabemos de chicos que a veces por procesos emocionales difíciles tuvieron un cambio en su alimentación, por una cirugía, alguna cosa así, y esa restricción también viene a generar. Entonces aquí es donde volvemos a lo que decía Adri. em, un TCA es complejo, ¿verdad? No, no podríamos nunca decir que un papá o una mamá va a tener la culpa, ¿verdad? De haber hecho que esto se despertara viendo lo complejo que es. Siguiente, Adri. Entonces es interesante porque ¿verdad? Es valioso reflexionar. No dudo que ustedes como papás cuidadores quieren que sus hijos amen su cuerpo, que sean saludables, pero muchas veces asumimos o creemos que es que si tiene un cuerpo grande o un peso más alto del que él o ella quiere tener, o un peso más alto del que los estándares de la sociedad dicen, no lo va a lograr. Entonces, ¿cómo lo ayudo para que se sienta un poquito más cómodo? ¿Cómo lo ayudo para que no pase por ese malestar? ¿Verdad? Y como les decía, salud se puede buscar de muchísimas formas que no necesariamente sea cambiando la figura del cuerpo. Pueden haber niños, adolescentes, que o nosotros los adultos podemos tener un mismo peso y tener condiciones de salud sumamente diferentes. El peso no va a ser un determinante absoluto de la salud de una persona. No coloquemos en dietas a cuerpos en desarrollo, niños, adolescentes. Y aquí lo puse y lo hubiera puesto con negrita. Si ha habido historia de un trastorno de conducta alimentaria, esa persona no puede hacer una dieta porque ya sabemos que ahí hay una vulnerabilidad. ¿Y esto por qué se los pongo? Porque muchas veces converso con papás que en búsqueda de calmar la ansiedad de su ser querido, que está en ese proceso, tal vez cuando hay un proceso de anorexia, hay que restaurar peso. Muchas veces la forma como se habla, ¿verdad? Es como recupera el peso y de pronto después de ahí volvés a acomodar un poquito lo que comes o empezás a hacer un poquito más de ejercicio, entonces ya de pronto te vas a volver a sentir más cómodo, ¿verdad? Muchas veces hablan conmigo directamente y Nela, y ya ahora que está, pero subió un poco más, ¿por qué no le puedes hacer una dieta como para que tal vez otra vez se vuelva a sentir mejor? O muchas veces dejan de venir conmigo, ¿verdad? Ya cuando terminan el proceso de restauración del peso, y yo me doy cuenta que por allá se fueron como otra Nutri porque querían como igual volver a bajar un poquito de peso. Entonces, cuando nosotros, los que los acompañamos en este proceso, somos tan cerrados con el que no vamos a trabajar en
procesos de pérdida de peso intencionales, es porque es volver a ponerle la bala a la pistola que disparó el TCA inicialmente hablando, ¿verdad? Que esta persona que vivió el trastorno de conducta alimentaria Entonces, vuelva a un bueno, proceso después de se lo mando. sobrecontrol, aquí, de sobrecontrol restrictivo, eso lo único que puede desencadenar va a ser, ¿verdad? Que vuelvan otra vez los síntomas. Entonces aquí es donde también ahora Andy nos va a acompañar un poco en esa parte, es cómo ir desarrollando este arte ustedes como papás de acompañar ese malestar del ser querido cuando va de pronto restaurando peso, em, y cómo también poder navegar nuestra propia tal vez incomodidad, ansiedad ante la idea de que mi hijo, mi hija está llegando a un peso más alto del que ante mis ojos, ante la sociedad, debería de tener. Em, y Adri lo puso aquí maravilloso, aceptación radical. Habrá cuerpos delgados y otros que no, y tenemos que aceptar eso. Y en todos se puede alcanzar salud. Ujú. Nela, que voy a meter un poquito la cuchara para decir algo sobre el tema del peso. Y es que nosotros o quienes trabajamos en estos enfoques, no es que estemos en contra de que una persona, ¿verdad? Como puede subir peso, puede bajarlo, pero el tema es esta búsqueda idealizada de la pérdida de peso y también cuando hay un TCA se contraindica más bien estar constantemente que la persona se encuentre en esta búsqueda de pérdida de peso. Entonces, la pérdida de peso puede ser un resultado colateral natural de ciertos procesos de recuperación de un TCA, por ejemplo, cuando hay sobreingesta alimentaria, que importante, quienes tienen atracones o problemas de sobreingesta no siempre van a tener cuerpo grande, pero aquellos que tienen un cuerpo grande y que dentro de todos estos 100 factores del peso, la alimentación resulta que le influye mucho, sí puede haber pérdida de peso, pero eso va a ser algo colateral y que nunca jamás vamos a reforzarle a la persona independientemente, o sea, si ya la persona tiene una condición de salud que se esté viendo muy específicamente que afecta o se correlaciona con el peso, nos vamos a centrar siempre en el apoyo en la condición crónica que está teniendo o en la condición de salud específica. Entonces, si una persona tiene diabetes, pues vamos a ayudar a que, ¿verdad? Nela se encarga de toda esa parte mucho más nutricional, obviamente, y demás, y yo en la parte tal vez de motivar el hábito y la consolidación de esas prácticas, pero no nos vamos a centrar en el peso como un indicador, sino que la evidencia científica ha demostrado que los cambios en salud suceden independientemente del peso. Y nada más para devolverle la palabra a Nela, el peso puede estar correlacionado con problemas de salud, pero no siempre es causalidad, que ese es el mensaje erróneo que nos suelen vender, que siempre peso alto iguala problemas de salud. Eso era, Nela. Ya te paso de nuevo la voz. Buenísimo, Adri, gracias por aclararlo tal cual, porque también hay procesos, por ejemplo, a lo largo de un proceso de renutrición, donde puede pasar, donde se llega a cierto rango de peso, se sigue en la alimentación normal y el cuerpo, sobre todo en adolescentes en crecimiento, ese peso como que después se acomoda, ahí eso lo dejamos ser, ¿verdad? Nosotros lo que nos volvemos es espectadoras de lo que el cuerpo de cada uno quiere ir haciendo, nos quedamos a evitar pérdidas de peso a toda costa, pero no vamos a prescribir pérdidas de peso por todo esto que les acabamos de explicar. Y es muy importante también que como familias nos volvamos mensajeros de la neutralidad alimentaria. La neutralidad alimentaria es este mensaje y esta forma de relacionarnos con la comida donde no hay alimentos buenos y malos. La cultura de dieta, ¿verdad? Vean el término que les venía hablando, nos vende que hay alimentos buenos y alimentos malos. Esto sí, esto no, ¿verdad? Ningún alimento en sí mismo nos va a enfermar. No hay un solo alimento que por haberme comido eso ya me enfermé. Ni ningún alimento en sí mismo me va a curar, ¿verdad? La salud también es algo súper multifactorial y aparte de la cultura de dieta estamos bombardeados de lo que se llama el salutismo, que no nos vamos a meter mucho ahí hoy, pero el salutismo ahí lo pueden después investigar. Igual es todo esto de que todo nos va a enfermar, de que todo nos enferma, de que tenemos que, ¿verdad? A ver, no. Entonces, neutralidad alimentaria, que nosotros como familia podamos ser mensajeros de esto es valiosísimo para nuestros familiares con TCA. Es como
saber, por ejemplo, que el azúcar no va a ser adictiva, ¿verdad? No hay evidencia científica de que se hable de que el azúcar es adictivo. Otro día podemos hacer toda una sesión para hablar de eso, ¿para qué? Porque ya, para que no se nos vaya más tiempo. No es que los ultraprocesados son malos y hay que quitarlos al 100, o a veces está el otro lado de la moneda, ¿verdad? Papás que llegan muy angustiados a la cita, tal vez no con un TCA al chico presente, bueno, a veces sí, de pronto cuando hay procesos como de atracones, pero, por ejemplo, de que dicen, es que no come vegetales, ¿verdad? Como se me va a morir mañana porque no come vegetales. Entonces, a veces tenemos sobre los alimentos como este valor moral, ¿verdad? Tanto de lo que comen como de lo que no comen, y a veces más bien esa constante presión, juicio que puede estar saliendo de nosotros hacia las decisiones alimentarias que toman es más daño que puede estarles generando en su relación con la comida a realmente la consecuencia que haya en la parte de su salud. O, por ejemplo, cuando hay en familias esta imposición de hacer actividad física, ¿verdad? Casi que es como un valor familiar y todos tenemos que hacer actividad física y si no, van obligados. Entonces, estas luchas de poder, lo que al final pueden terminar generando es que los chicos a veces coman escondidas, generen una mala relación con la comida. Entonces, sigamos revisando cómo está en nuestra casa, cómo están nosotros mismos, nuestra relación con la comida, todo este tema de la cultura dieta, todo este tema de estigma de peso. Siguiente, Adri. Listo, gracias, Nela. Aquí les queremos compartir unos datos breves a nivel de evidencia científica y es con ánimos de ver lo socializado que tenemos estos mensajes de pérdida de peso y ante ninguna justificación queremos o instamos a que las familias sientan culpa por estos mensajes. O sea, Nela y yo incluidas podemos estar también en este espectro de conductas de riesgo de un TCA porque lamentablemente desde edades tempranas nos socializan para eso. Entonces, esto va a ser como unas cifras que queremos que ustedes conozcan para que vean que a nivel mundial esto se reconoce como una tendencia, o sea, las familias cargan con demasiados mensajes de este tipo y pues que lo que vamos a intentar en consulta es reaprender nuevas creencias, ¿verdad? Nada más para saber, alrededor de los 5 años de edad es que es el promedio en que empiezan problemas de imagen corporal. Entonces, yo siempre le digo a las familias que las criaturas están completamente expuestas, ¿verdad?, a presiones de imagen corporal más allá o independiente de que su familia le esté instaurando mensajes. Muchas veces ustedes pueden hacer el gran esfuerzo de educar, ¿verdad?, una imagen corporal saludable y alimentación súper balanceada, linda, flexible. Y lamentablemente hay muchas presiones alrededor que pueden hacer que los peques, en este caso, en estas edades, empiecen a consolidar mensajes. Entonces, por eso reiteramos que las familias no pueden ser vistas como las culpables de un TCA. A grandes rasgos, 76% de padres y madres critican su cuerpo frente a sus hijos y esto, como decía hace un momento, cuando alguien de la familia tiene un TCA y nosotros tal vez estamos pasando por algo similar o los pasamos alguna vez, es muy normal que esta culpa empiece a aumentar y empecemos a darnos cuenta de tal vez ciertas conductas que durante mucho tiempo se han hecho, pero no se ha pensado en el impacto que pueden tener. Y más allá de verlo como una manera de, uy, le estoy instaurando esto a mi familiar, intenten verlo también a nivel personal, o sea, como este proceso de reforzamiento de la insatisfacción corporal se mantiene muchísimo por los comentarios de este tipo. Entonces, a nivel familiar, siempre vamos a intentar aprovechar el proceso de recuperación de un TCA para que a nivel general también se puedan empezar a modificar este tipo de conductas. 43,6% de padres y madres han hablado directamente del cuerpo de sus hijos y lamentablemente muchas veces es, o por un lado, como una manera de prevenirles discriminación, de prevenirles problemas, ¿verdad?, asociados con el bullying y demás. Eso puede pasar, pero también lamentablemente por otro lado, pues hay familias, personas que tienen muy consolidados estos mensajes y lo empiezan a hablar como algo normal. Entonces, nuevamente no se está viendo el impacto que puede tener en una persona que está en desarrollo o incluso ya en edades más de adultez. Esto puede conllevar a una alta probabilidad de tener hijos con atracones, conductas secretistas. Esto quiere decir que van a comer a escondidas, van a, por ejemplo, negarles que tienen hambre, ¿verdad? Este tipo como de que te enseño, te doy la comida y me decís no tengo hambre.
Estas conductas secretistas pueden ser muy propias de un temor que tiene el familiar o la persona a expresar pues su mundo alimentario, ¿no? Y también conductas desordenadas, por ejemplo, ayunar, pasar horas sin comer, luego como, paso horas distraído y se me olvidó que tenía que comer. Entonces, todo este espectro puede estar muy correlacionado con esta hipervigilancia en el ámbito familiar. Tenemos que redirigir la responsabilidad. ¿En qué sentido? Muchas veces se replica este mensaje de vos tenés que cambiar tu cuerpo porque es cuerpo grande o porque no es suficientemente fit, pero realmente tenemos que redirigir el dedo y decir, es la sociedad la que nos está haciendo creer esto. Entonces, cambiar el mensaje que en primer lugar nos hace querer esta pérdida de peso. Muchas veces puede ser que la persona tiene mucho miedo al rechazo, a sufrir discriminación o tal vez tiene alguna creencia de que solo va a ser amada a través de un cuerpo delgado. Entonces, como familiares siempre podemos hacer el esfuerzo de preguntarle a nuestro ser querido qué es lo que realmente te da miedo, porque muchas veces no es el aumento de peso, es lo que yo correlaciono con el aumento de peso. Y pues la palabra gordo y gorda no es mala, que yo creo que a veces también Nela, más compañeras y yo que nos manejamos en este mundo, tal vez al usar la palabra ustedes pueden sentir como que estamos ofendiendo, pero es que es igual que decir delgado, solo que la connotación a la palabra gordo ha sido muy peyorativa, muy negativa. Entonces tenemos que volver a meter esta palabra en el vocabulario familiar, pero hacerlo de un lugar distinto, como una descripción neutra y, como digo, reiterativamente descriptiva. Esto también es una sugerencia que podemos hacerles como familiares y es hablar abiertamente sobre las conductas de dieta en la familia. Muchas veces en consulta nos cuentan que fueron a alguna actividad familiar y resulta que alguien les hizo un comentario súper feo del cuerpo. Y esto es uno de los detonantes principales por los que las personas empiezan otra vez a evitar la comida, empiezan a hacer demasiado ejercicio o tal vez ya no quieren volver a ir a una actividad familiar y con toda razón, es una situación que agredió mucho su integridad emocional. Entonces lo que podemos hacer aquí como familia es normalizar que esto estuvo mal, o sea, y hablar directamente de que hay personas en la familia y alrededor nuestro que pueden estar teniendo muchos problemas con el cuerpo, pero no tiene sentido alguno que seamos nosotros, o en este caso el familiar, quienes cambien su cuerpo para satisfacer este problema de esta persona, ¿verdad? Entonces es como conversaciones difíciles, pero yo siempre digo, es menos difícil hacer esto, es mucho más difícil lidiar con un TCA consolidado o con el silencio, ¿verdad? Porque el silencio puede estar reforzando estos mensajes que se trabajan como un tabú, ¿verdad? Y mantener el silencio, como digo, no es eficaz porque tanto los niños como adolescentes y personas adultas podemos ser muy suspicaces a la hora de captar mensajes. Entonces, ¿verdad? Si yo llego y te comento, tengo un problema con mi cuerpo y todo, y recibo una respuesta de silencio, yo voy a interpretar posiblemente que opción uno, mi cuerpo está mal, opción dos, que no es válido hablar al respecto y que mejor modifico mi composición corporal. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo podemos contestar un mensaje y esto más allá de la familia, o sea, es típico que amistades, personas en el trabajo o incluso nosotros mismos digamos comentarios constantes de confirmación. Es decir, si yo digo que gorda me siento, muy probablemente yo estoy esperando que alguien me confirme que no es así. Y lamentablemente es el funcionamiento de ese tipo de comentarios, como que los externamos para sentir como que no son verdad, ¿cierto? Entonces, si algún familiar de ustedes o amistad les dice que gorda me siento, no vamos a contestar, no, sos preciosa, porque esto está consolidando la idea de que entonces un cuerpo grande no podría ser bonito, por ejemplo, y refuerza el tabú con el tema. Entonces podemos tener mucha creatividad a la hora de contestar, especialmente si son peques, ¿verdad? Como que apenas están desarrollando este conocimiento y podemos contestar cosas como, sí, ¿te imaginas que todos fuéramos iguales? Sí, hay muchos cuerpos grandes y otros pequeños. O decir directamente de dónde escuchaste que es malo tener un cuerpo grande o no ser delgado. Entonces sí, queremos invitarles a que como familia puedan poner esta conversación sobre la mesa
para evitar que el secretismo empeore o esté siendo un caldo de cultivo de un problema al futuro. Adelante, Nela. Sí, esta pregunta la pongo porque creo que es algo que tal vez ustedes como papás han tenido como inquietud o lo pueden llegar a tener, ¿verdad? Y es esta, cuando se está sobre todo, como les digo, en este proceso de renutrición, o cualquiera con un problema alimentario de una insatisfacción corporal importante. Es que si sube mucho de peso, Marianela, Adriana, se va a sentir mal y va a recaer. Entonces lo que quiero es como, ¿cómo lo puedo proteger? ¿Cómo lo puedo ayudar a que tal vez no siga subiendo tanto? ¿Verdad? Puede salir desde un lugar creo que muy natural y esperable, un poco esta incógnita o este temor en los procesos de renutrición. Entonces, Adri, ¿cómo acompañarías tal vez a un papá que está tal vez con esta inquietud? Yo creo que, bueno, ahí lo más importante es reorientar la atención a la verdadera ganancia que se está obteniendo de un proceso de recuperación. No es fácil y tampoco es como decirle a los papás que van a ser los responsables de que su ser querido cambie toda esta perspectiva, porque a veces es algo que acompaña a lo largo de la vida, pero vamos a intentar no reforzar el problema. Entonces, cuando intentamos decirle a la persona, bueno, estás subiendo peso, pero también qué otras cosas estás ganando, o por ejemplo, conectarlo mucho con valores que tenga la persona o con alguna meta muy específica. Entonces, por ejemplo, bueno, si está empezando, no sé, la universidad, es como decirle, ¿qué quieres vos alcanzar con tu profesión? Me has contado que tienes mucho este sueño o quieres conocer, viajar, conocer el mundo, o sea, cual sea como ese valor que tenga la persona, intentar arraigar esa recuperación y hacerlo parte del plan, ¿verdad? Entonces es también una forma de modificar los regaños y los reproches o las conductas de comprobación, o sea, esto que les enseñaba ahorita de no, vas a estar bien, vas a ver que el cuerpo solito va a bajar peso. No, eso no lo vamos a hacer, sino que vamos a intentar que la persona piense cómo dentro de sus metas puede meter al TCA, ¿verdad? Y es una forma muy creativa y bonita como de devolver la autonomía a la persona de solucionar su problema. No es siempre como ser nosotros quienes tengamos la respuesta mágica, sino más bien preguntar eso, como vos dentro de tus planes de vida y lo que querés hacer, ¿cómo puedes meter o incluir al TCA en esa fórmula? Y es una manera en que vamos a abrir ese espacio para que la persona pueda darse cuenta de que el costo es mayor al beneficio y pues seguir intentando recuperarse aunque se sienta feo, ¿verdad? Esto es esencial, validar que recuperarse no es bonito al inicio. La persona tiene mucho miedo, mucha ansiedad, muchos costos hundidos, ¿verdad? Como muchas cositas que tal vez le da miedo recuperarse y perder la atención de la familia. Eso es una ganancia secundaria muy usual que puede haber en los TCAs, pero es devolverle la autonomía. Entonces, como familia, lo que podemos hacer es más bien devolver esa pregunta y que la persona piense qué es lo que quiere para su vida y cuál vida quiere vivir. Y pues aguantar también cuando la persona no tenga ganas de recuperarse es normal, pero vamos a intentar ser ese reforzador. Exacto, gracias Adri. Y creo que lo importante es poder, como decir, normalizar que, que hay malestar, que este es un proceso que trae malestar. La recuperación va a traer malestar, y nos toca aprender a bailar y a relacionarnos con ese malestar, tanto el de ellos como el que a nosotros nos genere como papás, ¿verdad? Entonces también pensar ahí, si es que si sube mucho de peso, es él o ella la que está sufriendo con esa pérdida de peso, o seré yo como mamá, por ejemplo, Ujú. ¿verdad? Y bueno, ir pudiendo desarrollar, como dice Adri, también ese poder ver que no nos toca protegerlos de ese malestar, sino es acompañarlos a que puedan atravesarlo, para que puedan seguir trabajando en todo lo que hay detrás y de raíz de la parte del TCA. Ujú. De El que hecho, sigue, Adri. por si se acuerdan lo de los animales que hablamos hace un momentito, el delfín es el lema o el animal, la mascota, digamos, de esta terapia familiar que hacemos y es por eso, como decía Nela, no vamos a poder proteger a nuestros hijos, hermanos, etcétera, de un problema alimentario, de las presiones del entorno, pero sí podemos hacer un espacio seguro. Hay una frase que a mí me gusta mucho usar en consulta, que es que afuera las cosas se hacen de una forma, pero aquí lo hacemos de otra manera. Entonces, como hacer esa segmentación de en la familia, en la casa, en mis amistades, yo puedo ser un espacio seguro para esta persona y que haga un contrapeso
del montón de factores que hay afuera, ¿verdad? Donde las cosas tal vez siguen en un lugar de mucha ignorancia o que, como decimos, está en pañales, ¿verdad? Entonces, sí. Gracias, Adri. Las que Ujú, siguen, lo que queremos es que puedan reflexionar, ¿verdad? En estos próximos días, cómo está presente el estigma de peso en sus propias vidas o en sus casas. Creo que es una pregunta muy importante de hacernos desde un lugar muy honesto, claro, sin culpa, volviendo a eso, desde va a ser normal que haya ese estigma de peso. El tema es ahora que lo logro ver, identificar ujú, qué queremos hacer al respecto, tanto personalmente como como familia. Y la que sigue ujú. es exactamente igual, pero en temas de cómo está presente la cultura de dieta, este seguir, ¿verdad? Patrones, este sistema de creencias, todo lo que hablamos al principio, en mi propia vida, en nuestra casa. Em, y bueno, el que sigue, ya estamos terminando. Aquí un poco retomando lo que dijo Nela y ya es como una frase de cierre de mi parte. Yo siempre le digo a las familias que tal vez nunca vamos a encontrar ese punto perfecto de recuperación o como de protección absoluta a un TCA. Hay una frase de esta chica, Virginia Soulsmith, que yo les recomiendo mucho el libro de ella que se llama Fat Talk. Ella dice que educar en esta era de la gordofobia y cultura de dietas puede hacernos sentir que nadamos contra corriente y que nunca tenemos una victoria, ¿verdad? Como total, como decir, uff, ya, listo, lo logramos y ya no más, sino que llega a ser un proceso de aprendizaje constante. Entonces, cuando hay mucha culpa, porque tal vez en la familia se han hecho las cosas de determinada manera, viene el TCA y ya empezamos a cuestionarnos esas cosas, eso es lo que realmente consolida un aprendizaje. Los humanos naturalmente no estamos hechos para quedarnos en un solo lugar y eso implica también las creencias y lo que moldea nuestra vida. Entonces, como familia, yo creo que es mucho más útil centrarnos en lo que ya sabemos actualmente tras un TCA o durante un TCA y pues hacer conductas que llamamos proterapéuticas o en función de esta recuperación en lugar de sentarnos con esta culpa y que nos inmovilice, ¿verdad? También creo que es válido que si en algún punto sentimos que alguna de nuestras conductas personales o hacia la persona con el TCA pudieron haber sido un detonante muy directo y muy específico del problema alimentario, literalmente disculparse. O sea, sé que es difícil, pero como acercarnos, abrir este espacio con la persona y decir, mira, yo no pensaba que esto iba a tener este efecto, tal vez te quise, no sé, mandar a este proceso de dieta porque pensé que te estaba protegiendo, o sea, como en serio, normalizar que ustedes no nacen aprendidos. Y realmente el tema de TCAs es algo que a nivel de salud tiene un rezago enorme a nivel de formación académica, desde ya la parte de medicina, psicología y demás, no se hace una buena comprensión de los TCAs. Entonces, imagínense cómo este rezago también puede estarles afectando a ustedes como familia, ¿verdad? El médico que no sabe qué es un TCA, la persona de nutrición que manda una dieta y hay un TCA y no lo supo ver. Entonces, aquí no hay cómo apuntar un dedo a un único factor, pero si ustedes consideran que hay algo que sienten la necesidad de disculparse, háganlo y háganlo desde un lugar muy compasivo, porque aquí todos estamos en este espectro de conductas de riesgo de TCA y lo mejor es normalizar que podemos hacer un cambio tomando conciencia. Entonces, alejarnos de esta cultura de dietas va a ser un valor por reforzar durante toda la vida. O sea, ya les digo, se llega a la recuperación, se llega al proceso de alta, pero esto requiere un seguimiento de por vida como para reestructurar y no descarrilarnos de este camino de recuperación constante. Y al final lo que vamos a intentar es que ustedes como familia y como personas puedan hacer una difusión de estos mensajes y puedan entender que siempre van a estar presentes, pero que ustedes pueden elegir conductas completamente contrarias. Eso es lo que vamos a intentar con esta parte de recuperación. Y al final, lo que los invitamos es poder transformar la culpa que puede haber en algunos de ustedes en un cambio consciente. No culparnos por lo que no sabíamos antes, pero sí responsabilizarnos por lo que sabemos ahora, con esta nueva Ujú, información que decidimos ir haciendo. Identificar dónde están como papás, como acompañantes, como cuidadores en su propia relación con la comida y el cuerpo va a ser valiosísimo. Es una oportunidad que se está presentando en el camino, no solo para acompañar a la persona con el TCA, sino de pronto para terminar
pulir nuestra propia relación con la comida y el cuerpo y reconocer que si necesitas trabajar en ello, maravilloso, adelante, busquen ayuda, nunca es tarde. Lo que queremos simplemente hoy es motivarlos, es darles ánimo, es una vez más, como decía Adri al principio, la recuperación es posible, ustedes tienen un rol fundamental en los procesos. No se queden solos, cuiden de ustedes. Es muy desgastante para el cuidador o el acompañante también. Si tienen la oportunidad de buscar su propio proceso terapéutico, por ejemplo, sería maravilloso, algo de muchísimo valor para ustedes. Y bueno, creo que con esto cerramos, ¿verdad, Adri? No sé si queda Ujú, algo más. ujú. Sí, con Oiga, eso nada sería, más. Nela, y pues agradecer a quienes se conectaron. También creo que es un tema como que, ¿verdad? Tiene todavía mucho estigma, como mucho, aquí leo un comentario que pusieron en el chat. Mari puso, buenas tardes, una como mamá se siente muy culpable. Y pues, ¿verdad? Estas emociones como de mucha vergüenza pueden estar presentes, entonces entendemos que tampoco sea fácil como venir aquí a este espacio público y comentar y todo, pero sí queremos invitarles como a que estas preguntas calen, ¿verdad? Profundo y que puedan servir como de una motivación. Y pues en la medida de lo posible, lo que Nela y yo podamos acompañar con mucho gusto, incluso recursos de lectura, bueno, ya si alguien lleva un proceso terapéutico con Nela o con mi persona, pero ante todo es romper ese secretismo, entender que son demasiadas familias pasando por esto. O sea, yo creo que aquí, bueno, estamos 16 personas conectadas, pero la cantidad de personas que vemos, ¿verdad? Mensualmente, familias súper afectadas que no saben por dónde empezar, que tal vez han tenido un acompañamiento en el pasado que no fue tan bueno, entonces eso agrega una carga como de esta preocupación de cuándo se va a acabar el TCA. Todos estos factores al final lo que queremos es normalizarlos y que sepan que ustedes al final, con solo tomar conciencia de este problema y de mi rol con la comida, están haciendo un cambio y están generando un espacio seguro para su ser querido. Entonces, si alguien tiene algún comentario que quiera hacer acá, adelante, pero también les invitamos a hacerlo pues por correo o por el espacio que ustedes se sientan con mayor comodidad. Y ante todo, sí, por favor, pues ir rompiendo esa vergüenza y agarrándonos mucho del lema de este año de la prevención de TCAs, pues es eso, romper prejuicios y acompañarles a ustedes como familia.